Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde a cada uno de ustedes que está viendo estos medios y que quiere escuchar palabra de Dios. El Señor en esta tarde quiere hablarnos algo que es importante para nuestras vidas, algo que trae un despertar en nuestro corazón, porque mi Dios es bueno y siempre Él ha querido llegar a nuestras vidas y está llegando a nuestras vidas y está tratando con nuestros corazones. Así que le damos gracias a Dios el poder compartir su palabra. Nos ponemos en sus manos. Estamos aprendiendo cada día y quiero que inclinemos nuestros rostros y podamos orar para que la palabra que Dios traiga sea viva en nuestros corazones. Querido Padre Dios, te doy gracias en esta tarde porque nos permite, Señor, una vez más poder transmitir un mensaje de poder y de vida, Señor, a aquel que lo necesita como yo que lo necesito. Todos necesitamos de una palabra tuya, Señor. Tu palabra dice que antes hablabas a través de los profetas, pero hoy hablas, Señor, a través de tu Hijo, Señor, que se hizo carne para habitar entre los hombres y poder traer redención y vida a aquel que lo necesita, aquel que quiere alcanzar esa misericordia tuya a través del Hijo, porque tenemos que recibir al Hijo. Recibiendo al Hijo te recibimos a ti, Padre eterno, te recibimos a ti, Santo Espíritu, y te rogamos, mi Dios, que tú seas uno en nosotros ahora y podamos nosotros compenetrarnos en tu corazón y tú en nuestro corazón. Señor, nos despojamos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa, para que tú puedas acceder o accesar, Señor, a nuestro corazón. Padre, todo te lo pido en esta hora, que tú liberes, Señor, que tú limpies, que tú purifiques, que tú santifiques, Señor, nuestras vidas, precioso Rey. Bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, bendice cada familia, Señor, donde podemos entrar, Señor de los cielos, que tú puedas entrar allí. Digo podemos entrar porque pasamos a ser uno contigo, mi Dios. Poder entrar a los hogares, Señor, y que tú puedas visitar cada vida, puedas visitar cada corazón y puedas transformar, Señor, todo nuestro interior. Toma lugar en esta hora, Señor. Cubre mi garganta, Señor. Libérala, Padre, de cualquier afección. Libera mis oídos para que estén atentos a escuchar tu voz y poder, mi Dios de los cielos, hablar de una forma conectada contigo, mi Rey. Que la palabra que esté conectada, Señor, a tu corazón. Gracias, mi Rey. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, mis hermanas, me siento elogiada, privilegiada, el poder traer una palabra que conforte nuestros corazones en tiempos difíciles, porque estamos viviendo tiempos difíciles donde usted y yo requerimos de la mano poderosa de Dios. Y esta hermosa tarde yo quiero que vayamos a Salmos capítulo 37 y nos enfoquemos allí en Salmos 37. El salmista David hablaba del camino de los malos. Hoy Dios quiere hablarnos a nuestro corazón e integrarnos al vivir de Él. Hemos estado hablando acerca de Santiago, donde dice: ¿quién es sabio y entendido? El sabio y el entendido, ¿qué dice? Vamos a ir ahí a Santiago. Me gusta mucho Santiago. Santiago ha hablado a mi vida. Santiago ha trabajado mi vida. No solo Santiago, toda la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios está conectada una a otra. Cuando usted empieza a abrir las escrituras, usted dice: voy a hablar de esto. Abre otra página, esto está bonito, y abre otra página, y en sí, la palabra en sí nos habla en todo su contenido. Pero estamos en una forma que el Señor trae un orden cuando nos habla. Él nos habla, nos quiere hablar y agarra esto y esto para poder hablarnos en el tiempo que estamos viviendo. O sea, Dios es un Dios de orden. El tiempo de Dios no es su tiempo, no es mi tiempo. El tiempo de Dios es diferente. Él dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces nosotros tenemos que caminar en el reloj de Dios. Y en el reloj de Dios es que Él va a tomar la palabra al tiempo que estamos viviendo, y de esa manera nos va a ir hablando. Y dice Santiago capítulo 3 y su versículo 13, se nos he estado dando y dando y dando. Quizás estoy insistiendo mucho en esto, pero el Señor quiere que aprendamos algo de esto. Y dice
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por su buena conducta. ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es mi conducta? Porque dice en sabia mansedumbre. Yo hablaba esta mañana con mi mamá, con mi madre, y yo le decía, habemos tantos hombres, mujeres, que recitamos la palabra, o sea que conocemos la palabra y la hablamos tan bonito, o sea que hablamos tan bonita la palabra y la desciframos bien, conocimiento de hombre. Pero yo le decía a mi mamá, yo realmente le he pedido a mi Dios que yo pueda aprender de lo que hablo. No quiero ser una persona que hable, quiero que sea la palabra como Dios la manda, con tanta elocuencia, con tanto desarrollo, pero en sí en mi vida no está haciendo nada. Yo quiero que esta palabra se haga en mi realidad, que sea yo la primera que pueda ponerla en práctica en mi vida. O sea que la palabra es para usted, para desarrollarla, es para mí, para desarrollarla en mi vida. No para que usted diga, oh, la hermana Vilma, qué bonito se expresa, qué bonito habla. No, sino que usted pueda decir, la palabra de Dios está actuando en la vida de mi hermana Vilma. Se está haciendo realidad en la vida de mi hermana Vilma. Eso es lo que mi corazón anhela, que esta palabra tome acción en mí, no en simple conocimiento humano, sino en el conocimiento de su verdad en mi vida. Y dice, ¿quién es sabio? Hay muchos que se dicen ser sabios porque han estudiado, porque se han desarrollado humanamente, han hecho cosas, pero en sí la sabiduría que habla aquí no es la terrenal, sino que es la espiritual. Porque la espiritual dice que se muestra en nuestra conducta. El sabio lo va a mostrar en su conducta. Y conducta significa carácter, porque dice su conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre es carácter, templanza es carácter, y es lo que Santiago nos habla del carácter, en cómo mostramos nosotros la sabiduría. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? ¿Quién está entendiendo lo que la palabra dice? Muéstrenlo con su conducta, en sabia mansedumbre, no en iras, no en contiendas, no en celos amargos, envidias, egoísmo, orgullo, no, en sabia mansedumbre. Dios a cada momento nos habla para que la palabra actúe en nuestras vidas, no para que actúe en otros. O sea, sí que actúe en otros, pero nosotros nos paramos en un púlpito y queremos hablarle al corazón y hemos entendido, como dice, ¿quién es sabio y entendido? El que es sabio y entendido en Dios, en la sabiduría de Dios, en sabia mansedumbre. Él entiende que la palabra va a ir primero para él, pero acostumbramos nosotros a decir esta parte, esta palabra era para el hermano y no vino a la iglesia, como que está siendo ignorante a Dios, porque Dios no le va a dar una palabra al que no esté, porque usted debe de conocer la naturaleza de Dios, que es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo poder, omnipresente, está en todo lugar. Y no va a venir a hablar Dios una palabra donde la persona no esté presente, pero nosotros actuamos humanamente en esa sabiduría. Esta palabra era para fulano, sutano, pero no vino. No hagamos ignorante a Dios. No blasfememos contra Dios al decir tales cosas, porque Dios va a llegar al que le quiere hablar, Dios va a ir directo y le va a hablar. Cada palabra que damos es para nosotros mismos, para limpiar nuestros corazones, porque la palabra es para limpiarnos, para purificarnos. Y cuando habla aquí en Santiago que dice, ¿te crees sabio? ¿Te crees entendido? Muéstralo con tus obras.
en sabia mansedumbre. ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo tratas a lo tuyo? O sea, Dios nos habla a nuestro interior, cómo estamos nosotros tratando. Entonces, cuando yo leo aquí en Santiago esto, yo me transmito a Salmos 37, donde está hablando el salmista David, el rey David, en un tiempo de su vejez, en un tiempo en el que él ya había pasado su juventud. Ahora estaba en un tiempo de vejez y dice, él da un consejo, y es lo que yo quiero hoy, darle un consejo y que Dios me dé un consejo a mí. Y dice, no te impacientes a causa de los malignos. Impacientarse viene de paciencia. Impacientarse es salirse de la paciencia y querer uno actuar en su propia naturaleza. Pero dice Santiago que debemos de aprender a escuchar. Que seamos prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos. Es una parte del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu está trabajando en nosotros, Él nos está llevando a lo que es la paciencia con mi prójimo. Si mi prójimo me está haciendo mal, yo no tengo que impacientarme, acelerarme. Eso es lo que me está diciendo a mí hoy, que no me impaciente, que aprenda a tener control de mí, dominio propio, mansedumbre. Y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. A veces, como le pasó a Asaf, al salmista Asaf. Asaf estaba pasando por un periodo difícil y mira hacia afuera, fuera del templo, y ve que mucha gente está siendo prosperada. No sé en qué área él estaba afectado, pero lo ve próspero y es gente que hace mal. Y dice, por un momento casi me deslizaba por estar poniendo mis ojos en mi prójimo y ver que él prospera y quizás yo estoy pasando una situación adversa. Dice, casi me resbalaba, pero cuando entré en el aposento, el Señor me reveló cuál sería el fin de ellos y cuál sería mi fin. Entonces aquí le dice, David empieza a dar un consejo. Ten paciencia. Si estás esperando algo, ten paciencia. Pero ¿sabe qué es lo que me dice aquí? Que usted no debe enfocarse en las cosas materiales. Son un medio de nuestro vivir en esta tierra, pero nuestro fin es llegar a la eternidad con Él. Entonces aquí el salmista David reconoce que alguien se estaba impacientando, o quizás él en un periodo se impacientó de ver cómo los malignos prosperaban, cómo los malos prosperaban, y él estaba pasando la situación adversa. Tenemos que pasar, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenéis por sumo gozo. Cuando el Espíritu mora en su corazón, usted va a aprender a tener esa parte del fruto de Dios que es el gozo. No una felicidad pasajera, que hoy me dan un regalo y a los pocos días ha pasado la ilusión. No, el gozo del Espíritu permanece, no importando la situación que yo estoy viviendo. Sé enfrentar. No me quedo estancada, sino que sigo hacia adelante, hacia el frente, hacia la meta. Y algo que cuando estaba leyendo esto, el Señor me llevó a nuestro padre Abraham. A Abraham, aquel hombre de la fe. Cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, a donde yo te indique, Abraham inicia un caminar con Él en la fe. Su fe está pequeñita, quizás como la semilla de mostaza, cuando empieza la relación a caminar con Dios, porque se necesita un caminar con Dios. Viene Abraham y toma a su papá y toma a Lot
En el camino su papá muere, Dios aparta aquello a lo cual él estaba arraigado, porque nosotros nos arraigamos a personas. Usted se arraiga quizás a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá. Entonces Dios quitó de en medio de Abraham, de lo que él era dependiente, su padre. Pero continúa con Lot. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea que dejara todo aquello. Y un inicio de fe. Fe es parte del fruto. Y dice que empezó a caminar Abraham. En ese tiempo era Abraham. Y de ahí tiene contiendas con su primo Lot. Pero ya su fe estaba empezando aquí a acrecentarse en ese diálogo, en esa amistad que tenía con Dios. Y decide que Lot tome la decisión de tomar lo que él quiera, porque ya la fe de Abraham estaba siendo más fuerte. Abraham ya no dependía de las cosas materiales, él estaba empezando a fijar sus ojos en Dios. Y no importó que le dejara la tierra seca, él sabía que en esa tierra seca, en Dios, él podía ser fructífero. Pero su corazón estaba desprendiéndose de aquellas cosas de las cuales nosotros muchas veces no nos queremos desprender. Abraham se empezó a desprender de cosas materiales. Y Lot tomó el área fructífera de riego, pero que lo acercó a un lugar que era Sodoma y Gomorra, donde había pecado. Abraham se quedó en ese lugar que no había riego, pero fue bendecido porque su fe había empezado a crecer. Luego Dios le dice, te daré un hijo, porque él dice, cuando Dios le da la promesa y dice, pero Señor, no tengo prole. ¿Quién será mi prole? Dios le dice, no será este siervo que tienes ahí, yo te daré un hijo. Aún ahí la fe de Abraham no estaba fuerte, cimentada. Pero conforme fue caminando, su fe se fue acrecentando, porque tuvieron un hijo con la sierva Agar. Pero posteriormente, cuando ya su corazón fue madurando en la fe, cuando hubo una madurez, el Señor vuelve a recalcarle la promesa que le dará un hijo, ya de viejos, porque le digo que el tiempo de Dios no es su tiempo ni mi tiempo, y tenemos que caminar en el tiempo de Dios, porque paciencia significa caminar en el reloj de Dios. Entonces Abraham ve que él ya está viejo, su mujer ya no tiene su periodo. ¿Cómo iba a ser eso? Pero dice que Sara se rió. Cuando llegaron aquellos 3 hombres a visitarlo, a decirle de la promesa, dice que Sara estaba en la tienda y Sara se sonrió porque dijo, ¿cómo yo he de tener un hijo si estoy vieja? Por eso dice en Hechos que Abraham caminó. ¿Cómo dice? Que él tuvo que arriesgarse a creer sobre lo que ya no era, sobre lo que ya no se podía, porque ahí es donde Dios aparece. Cuando usted ve que ya no se puede más, entonces le da a usted lugar a Dios. ¿Y qué dice? Ellos no, en ese tiempo dijeron, no, ¿cómo ella va a tener un hijo? Pero Dios dice, vas a tener un hijo. Y habló con Sara, que se escondía en las cortinas. Y luego dice que concibe Sara a Isaac. Ven cómo la fe, cómo Dios va apartando a Abraham de la vista de este mundo, como dicen Colosenses y Efesios, que fijemos nuestra mirada en lo que está arriba, dice Colosenses. Que no pongamos nuestra mirada en este mundo, porque con Cristo estamos juntamente crucificados.
que hemos muerto porque Él nos envuelve en sí mismo, estamos escondidos en Él. El muerto ya no tiene actividad, pero el espíritu que toma vida en usted y en mí tiene vida. Y usted empieza a reaccionar de manera diferente. Usted empieza a conocer a un Dios de poder. Entonces Abraham llegó a conocer a Dios. Su naturaleza llegó a conocer su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Que cuando ha nacido Isaac, su fe ya estaba centrada. Ya su mirada no estaba en lo que estaba a los lados. ¿Por qué lo llevo por esto? Porque estoy hablando de David en el Salmo 37. Abraham había aprendido a no depender de las circunstancias, a no depender de lo que él tenía, de lo que él podía. Aprendió a depender de Dios, porque Dios le da a su hijo. ¿Y qué hace? Luego de que Dios le promete ese hijo en Génesis 15, él dice que se une a Agar y tienen un hijo con Agar que se llama Ismael. Dios en Génesis 17 hace un pacto con Abraham, y ese pacto es con la circuncisión. Pero luego dice el 18 de Génesis, Dios le promete el nacimiento de Isaac. Ya había pasado aquello con su primo Lot o sobrino Lot. ¿Cómo podría usted decir? Con Lot. Ya había pasado ese momento de separación con Lot, cuando Dios le promete un hijo. O sea que cuando él cumple lo que Dios le dijo desde el principio, Dios le promete un hijo. En el 18 le da la promesa de Isaac. Luego dice, está la destrucción. Llega Abraham a Abimelech. En el 21 habla del nacimiento de Isaac. Pero en el 22 Dios dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Vino Dios y lo probó. Dios nos prueba, no nos tienta, nos prueba. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué es lo que dice Santiago 1? Tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, la prueba de vuestra fe. O sea que Dios prueba nuestra fe. ¿En qué? En las aflicciones. Que nosotros adquiramos paciencia, seguir caminando, porque Abraham tuvo un caminar, pero aquí ya su fe estaba madura, cimentada. No en las circunstancias, sino en el Dios vivo. Y dice, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Pues sí, ¿cómo no lo iba a amar si lo había tenido en su vejez? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso estuvo duro. ¿Cómo Dios lo probó? Vete al monte Moriah, a uno de los montes que yo te diré, y vas a darme a tu hijo en holocausto, al hijo que tú amas. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Titubeó Abraham, su fe estaba en Dios. Y era una fe firme. ¿De qué manera Dios lo estaba probando? Con lo que más amaba. Luego dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó
su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, o sea que el caminar. No era nomás ahí. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire con qué certeza dice: ustedes esperen aquí, porque nosotros con Isaac adoraremos y volveremos. ¿Qué fe más grande la de Abraham? Y dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Todavía pone la leña sobre su hijo, que su hijo la... Y dice: y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Él tomó el fuego y el cuchillo para el sacrificio de lo más querido de él. ¿Qué te pide Dios a ti? Usted me va a decir que tiene que ver con la paciencia del Salmo 37. Y dice, ahí usted va a ir ordenando el rompecabezas. Y dice: y fueron ambos juntos. Tomó Isaac a su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. ¿Cómo estaría el corazón de Abraham? Heme aquí, mi hijo. Y él respondió y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínese que su hijo le diga: he aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Sin saber que él mismo iba a ser el cordero. Luego dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. ¡Qué tremendo! Y lo puso en el altar sobre la leña. Lo ató y lo puso sobre la leña. ¡Qué doloroso para nosotros ya! Entonces el ángel de Jehová le dio voz y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Usted podría decir: qué padre más desalmado. No, Abraham había creído en Dios y caminaba con Dios. Y entró un tiempo de delicia con Dios. Abraham se deleitaba con Dios. Y dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto le dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué quiere decir esto con el Salmo 37? Nosotros nos impacientamos porque hemos puesto nuestra mirada en las cosas físicas, materiales. Todos nosotros hemos puesto nuestra mirada en las cosas materiales y no en las espirituales. Abraham puso sus ojos en aquel que podía hacer lo imposible posible.
Y dice Hebreos que Abraham llegó a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido, pero la vio como extraña, porque sus ojos estaban fijos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que él esperaba la ciudad celestial, la que el arquitecto es Cristo Jesús. Abraham había aprendido a caminar en el tiempo de Dios y no impacientarse. Usted y yo nos impacientamos muchas veces en ver cómo prospera nuestro prójimo, porque nuestro corazón aún no ha sido puesto en el Señor. Y dice el 3 de Salmos 37:3, no te impacientes, aprende a caminar en mi tiempo, porque de aquí a un tiempo no verás a aquellos que tú ves allí. Solo haz una cosa, confía en Jehová. ¿Qué hizo Abraham? Confiar en Jehová, que Jehová iba a proveer. Y dice, mientras tanto, haz el bien. Si tu enemigo te pide algo, dáselo, ofrécelo. Y dice, y habitarás, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad, y comerás de la verdad, y comerás del bien de la tierra, como dice Isaías 1. Y te apacentarás del bien de la tierra. Luego dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Algo que hizo Abraham fue deleitarse en Jehová. Su deleite era agradarlo a Él. ¿Y sabe cuándo usted lo agrada? Cuando usted tiene temor. Ese temor reverente, porque dice que Él temió a Dios. Tuvo temor de Dios, lo amó con todo su corazón. Su hijo era importante, sí, era muy importante para Abraham, pero más importante era aquel que le había dado al hijo. Porque ¿quién le dio el hijo a Abraham si no fue Dios? O sea que la fe y la confianza de Abraham habían llegado a los extremos, de los cuales su hijo estaba en su corazón, pero no vaciló en decir, aquí está, Señor, te lo ofrezco. Tú me lo diste, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Si tú me lo pides, aquí está. Porque él aprendió a deleitarse, y deleitarse en Jehová es que dejar de poner nuestros ojos en las cosas pasajeras, en aquellas cosas que van a pasar, y ponerlas en el que puede todo. Cuando usted llegue a deleitarse en Dios, cuando usted saboree la palabra de Dios, cuando usted lo saboree a Él, como lo saboreó Abraham, lo demás será secundario, pero Él tomará el centro de su corazón y Él pasará a ser su delicia. Usted querrá agradarlo en todo, en todo. Estamos haciendo eso, iglesia. Y cuando nos deleitemos, dice, deleítate en sí mismo, uno solo, en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vendrá cada petición a tu vida. Y cuando venga, ya no será prioridad para ti, porque tu prioridad será Cristo. Llegará todo aquello que has querido, pero no tomará el lugar de Dios, porque Dios no quiere que nadie tome su lugar. Entronamos hijos en nuestro corazón. Preferimos estar pecando por agradar a nuestros hijos, cuando debiéramos de agradar a Dios para que Dios tome el lugar de nuestros hijos. Entronamos casas
Entronamos trabajos, entronamos en nuestro corazón. Muchas cosas toman el trono de nuestro corazón, cuando el único que debe de tomar tu trono es Cristo. Cuando quites el trono de todo eso y pongas a Cristo en tu corazón, todo cambiará para tu vida. Tu visión cambiará, tu corazón cambiará y serás entendido y sabio en Él. Y mostrarás tus obras en sabia mansedumbre. Ya no te molestará el vecino que está prosperando, porque tu prosperidad será Cristo. Y Cristo lo llena todo en todo. Cuando tú llegues a degustar de Cristo, llenará y ocupará todo. Todo en tu ser. Y no habrá cosa que te desvíe, porque Él te hará ver que Él es bueno. El Salmo 34 dice: gustad y ved. Deleítate, degusta de Cristo. Entrónalo en tu corazón y verás qué bueno es Él. Dichoso el que confía en Él. Eso decía el salmista David. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda tus pasos a Él. Que cada paso que demos estén encomendados en Él. Y decía el salmista David en su vejez, en el 25, ahí mismo en el 37, 25, que había una esperanza. Cuando nos deleitamos en Jehová hay una esperanza en Él. Y la esperanza es que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Jamás Jehová te desamparará, ni su descendencia, y aún tu descendencia no va a mendigar pan. Porque en todo tiempo tiene misericordia y presta. Vas a tener para prestar. Vas a tener, porque dice en todo tiempo tiene misericordia y vas a prestar. Y tu descendencia será para bendición o es para bendición. Pero ¿qué dice anteriormente? Para poder caminar, como dice, encomienda a Jehová tu camino. Porque dice el 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Porque Él está ordenando tus pasos y Él va a aprobar tu camino. Y cuando cayeres, dice, no quedarás postrado, porque Jehová sostiene tu mano y te bendecirá a ti y pondrá tu descendencia para bendición de la tierra. Cuando tú aprendas a deleitarte en Él, como lo hizo Abraham, cierra tus ojos. Querido Padre Dios, te damos gracias, porque tú eres grande y maravilloso y nos enseñas, Señor, y tú quieres que nosotros gocemos del fruto de la tierra, pero no que nuestro corazón esté allí, sino que esté en ti, mi Dios, en tu corazón. Enséñanos a quitar todo lo que está entronado en nuestro corazón. Padre, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros esposos, toma lugar, Señor, para que seas tú el único que esté entronado. Padre, gracias por esta palabra. Bendícela, Señor, que traiga fruto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga.